Hola, profe. Hay alguien. ¿Cuál clase? Yo creo que la de inglés, pues, compañera. Pero todavía falta para las 8 o sea, sí, pues para las 8 para que llegue el profe y acuérdense que el profe igual deja unos minutitos para que entre más gente y no me contesta así porque yo no le he contestado feo a usted. Te estoy diciendo. Ah, no vi la hora. Yo pensé que eran las 8. Ya. Y no se enoje tampoco. Está buena, ¿quién es?
En unos minutos partimos para que estén atentos. Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo están? Hola, buenas noches, profesor. Buenas Buenas noches, noches, Rosana. profesor. Esther, buenas noches también. Tenemos, parece que una compañera nueva que es Catherine, ¿cierto? Ahí en el chat veo. Le damos la bienvenida, ¿cierto? Don Jorge también, buenas noches. Estamos acá en esta noche que ha sido un poquito cálida, la verdad. Buenas noches también por ahí. Está raro el tiempo, ¿no? Ha hecho frío, después no, después sí, después no. Y hoy día estamos como bien, como ahí so-so, podemos decir. Buenas noches, Daniela, buenas noches, Yadira, buenas noches a todos. Agradecido finalmente por la buena bienvenida, cálida bienvenida, como en el segundo nivel, como siempre, ¿ya? Y bueno, vamos a comenzar hoy día la clase Profesor, de hoy. no soy nueva. Catherine, La cuénteme. la que es nueva es Daniela. Le estábamos dando la bienvenida a Daniela. Ah, Daniela es nueva, ya. Catherine es antigüita entonces, Daniela es nueva, le damos la bienvenida a Daniela, ¿ya? Trinidad también es nueva, bien. Chiquillos, tampoco sientan la gente nueva que está acá. Benjamín también es nuevo. Que hemos avanzado como grandes cosas. Mira, las clases finalmente que uno hace acá tienen que ver más que nada con la comprensión de lectura. Y la comprensión de lectura es algo que se va practicando, ¿ya? Practicando, practicando, practicando. Los chiquillos que se integraron ahora y que son nuevos, ojalá no dejen de asistir. Eso es bueno. Y al final ustedes saben que la constancia hace al maestro, ¿ya? Chiquillos, vamos a comenzar un poquito. Con el recordatorio de la clase, la gente nueva se va a ir enchufando de a poquito, ¿ya? Y vamos a ir avanzando de a poco. Ustedes saben que el proceder de la clase es como bien asimilado ya, ¿cierto? Dar un objetivo, recordar lo que vimos en la clase anterior, hacer una mini práctica y después finalmente solucionan ustedes y después retroalimentamos, ¿ya? Eso es importante. Chiquillos, pregunto a la gente en el chat, en el micrófono. Miércoles pasado, fue el miércoles me parece que tuvimos la clase, ¿cierto? ¿Qué fue lo que comenzamos a ver? Comenzamos a ver un tipo de texto en específico, ¿se acuerdan? Un texto bien en específico, que era como con argumento, argumentar. ¿Se acuerdan más o menos? Texto argumentativo, profesor. Bien, comenzamos a ver todo lo que tenía que ver con el texto argumentativo, ¿cierto? Pero vayamos más que nada primero a lo amplio y después vamos a ir aterrizando a lo otro, ¿ya? No, no se preocupe ahí la gente en el chat, vamos a ir recordando de a poquito, ¿bien?
nosotros tenemos los textos literarios y los no literarios, ¿cierto? Los textos no literarios, los no, ¿son reales o son invenciones de un autor, como ficción? ¿Qué creen ustedes? Los no literarios, los no. Los no literarios en realidad. Bien, los textos no literarios son textos finalmente basados en la realidad. En cambio, los Realidad. literarios, Juan Carlos, que es como que bien se parecen harto los nombres, los literarios son invenciones de un autor. No sé, Harry Potter, los poemas de Gabriela Mistral, entre muchas otras cosas más. Que en algún momento, insisto, vamos a ver, ya, pero lo vamos a ver al final, finalmente de la clase. Ah, y lo otro. Les contaron que el 30 de mayo vamos a tener la clase el día sábado, ¿cierto? Que nos vamos a conocer y todo eso. ¿Les dijeron ya? El 30 de Sí, mayo vamos a tener la clase Sí, sí, presencial. profe, pero no profesor, dieron sí, el horario. sí. Nos vamos a conocer, qué emoción, ¿cierto? Ojalá que no sea tan temprano nomás. Ahí dejamos el guiño a la gente que después ve la grabación. Pero igual ahí nos vamos a ver, nos vamos a encontrar y vamos a aplicarnos finalmente en presencialidad, que eso también ayuda harto. ¿Ya? Pero bien, sigamos avanzando acá. ¿Ya? No, pero don Jorge no se preocupe, si mientras le sirva también de forma online, estamos bien también. Los textos literarios son textos inventados. ¿Hay referentes en la realidad? Sin duda, siempre hay un referente en la realidad. Pero los textos que son en este caso no literarios, sí o sí son textos reales, verdaderos. Y pucha, podemos tener una multiplicidad enorme de textos no literarios. Podemos tener carta al director, receta, textos sobre ciencia, entre muchos otros más, ¿cierto? Y los textos no literarios se dividen en dos grandes intenciones. De hecho, una de esas intenciones, acá hay muchos del segundo nivel que estuvieron en el primero el año pasado, lo vimos más en profundidad, que era el texto expositivo. Sin embargo, esta vez estamos viendo el otro tipo de texto, que es el texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, el objetivo es el siguiente, lo vamos a colocar acá en el chat. Analizar textos argumentativos y sus elementos relevantes, ¿cierto? Relevantes para resolver preguntas, siempre, ¿cierto? Para resolver distintas preguntas. Entonces, chiquillos, el objetivo está ahí clarito. Estamos nosotros viendo los textos argumentativos, ¿cierto? Y pregunto yo a la gente en clases. Argumentativo, argumentar. ¿Cuándo uno hace eso de argumentar? ¿En qué contexto? ¿En qué momento? Pregunto yo a la gente. ¿Cuándo yo estoy argumentando algo? ¿Por qué tendría que hacerlo de partida? ¿En qué minuto? ¿En qué momento? Cuando expone razones favorables, profesor. Ya, uno puede exponer razones favorables para algo, a veces razones que no son favorables, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero cuando uno expone esas razones, ¿por qué? La Es lo mismo que intención yo de les opinar diga, algo, a ver, alguien dijo, hablo por ahí, a ver. la intención de opinar algo, Bien, por ahí va la cosa. La intención de opinar, ¿cierto? De dar finalmente una opinión. Eso es el texto argumentativo. El texto argumentativo, chiquillo, lo vamos a colocar en el chat para que vayamos recordando. Texto argumentativo. Argumentativo son todos esos tipos de textos, orales o escritos, ¿cierto? Que sirven para defender una opinión personal. Oh, me salió con la K al final, pero es personal, ¿ya? Se entiende que es personal. Chiquillos, si yo les pregunto, mire, es como una pregunta de reflexión esta. ¿Cuántas veces uno discute al día? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo creo que todo el rato estamos discutiendo. Muchas veces, profe. Muchas veces, mira, te voy a dar una discusión súper eh, coloquial, pero que se da harto. Uno discute finalmente, hasta no sé, con la pareja, con tu mamá, etcétera, sobre qué es mejor llevar a la once hoy día, ¿cierto? O podemos discutir sobre cosas mucho más profundas como la eutanasia, el aborto, etcétera. No sé, supongamos, alguien me puede decir con qué es más rica las sopaipillas, por decir. Y don Jorge me puede decir que las mejores son las sopaipillas pasadas.
pero yo te puedo decir que no, que a mí me gustan más con mostaza por esta razón y por lo otro, y Hace ahí estamos falta. en una discusión chica, pero es una discusión igual, ¿cierto? Pero finalmente este tipo de texto finalmente demanda discusiones que son mucho mayores, ¿ya? Mucho más profundas, ¿ya? Y yo sé que a ustedes les pasa lo siguiente, a todos nos pasa. Todos conocemos a una persona, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo que no te cae bien, porque puede ser, que cree que se las sabe todas, ¿o no? Que opina así, suelto de cuerpo, suelto de cabeza, y uno lo escucha y tú decís, ¿en qué momento esta persona se calla o en qué momento alguien le dice un par de cosas, ¿cierto? Porque El jefe, la pega. no podemos saber sobre todos los temas, ¿o no? Por ejemplo, yo hay temas que manejo más. Sí, don Jorge, por ahí va la cosa. A mí me pasa seguido, más de lo que usted cree. Y ahí yo qué hago, me coloco los audífonos nomás y yo creo que los tiempos no están como para hacerse mala sangre. Dejémoslo en eso, ¿cierto? Y de cierta forma, los textos argumentativos son eso, son opiniones, ¿ya? Yo puedo discutir quién es el mejor equipo en Chile, quién es el mejor equipo que va en este campeonato, puedo discutir sobre, no sé, la situación del país, que no es menor, entre otras cosas más, ¿cierto? Podemos discutir de muchas cosas, ¿cierto? Y de cierta forma, no, don Jorge ahí lo colocó así como ese personaje que finalmente eh, dan ganas de decirle que se calle, po, así como a modo general, ¿ya? Pero los textos argumentativos son opiniones, y acá yo pregunto lo siguiente, ¿las opiniones deben estar bien fundamentadas o basta con que yo diga, no, yo opino eso porque sí nomás, o yo tengo que dar un argumento? Tiene que tener argumentos para poder opinar. Yo siempre tengo que dar argumentos para dar una opinión. La única persona que te puede decir porque sí es la mamá de uno. Mamá, ¿puedo ir con mis amigos al centro? No, no puedo ir. ¿Y por qué no? Porque yo soy tu mamá, po. Porque sí. La única persona que puede hacer eso, ¿cierto? Todos los demás, em, tristes mortales, tenemos que dar opiniones favorables para lo que estamos opinando, ¿cierto? Y claro, hoy día lo de las metáforas, yo creo que todos lo vieron, po, ¿cierto? No, eso de echar 300.000 inmigrantes era una metáfora, ¿cierto? Y bueno, no es una metáfora, pues es una mentira, ¿cierto? Así que eso, ¿ya? Vamos a ver un tema, vamos a leer un texto interesante, primero que todo, que es un texto que a mí en lo personal me... Profe, lo de Dígame, la dígame. metáfora lo cambió a hipérbole, si no me equivoco, así se dice. Sí, a hipérbole. Bueno, la hipérbole es una figura literaria que es exagerar algo, ¿cierto? Que él, claro, él dijo, no, yo voy a echar a 300.000 inmigrantes, y eso fue exagerarlo. Y lamentablemente no ha echado a nadie el maestro aquí, po, ¿cierto? Pucha, me da pena, me da lata. Y No lo, quiero... y lo fome que estudió en colegio de cuico, todo cuico, y ahí le quedó la educación más mala que la pública. Sí, pues pasa. El tema es, pucha, la gente cuando tiene mucho dinero se vuelve un poco loca también. Es cuando uno dice, no, si el rico, ¿para qué va a querer más plata si es rico? Y finalmente la ambición es un defecto muy grande en la humanidad. Yo creo que la gente que quiere algo, siempre que tiene algo, siempre va a querer más. Y eso es fome, po. No es como que chuta, a él le falta. No, pues al final el empresario siempre es lo mismo, ¿cierto? Ya mira, vamos a proyectar un texto cortito, que a mí en lo personal me tocó como bien la fibra en general. No olvidar, tenemos como concepto el tema polémico, ¿cierto? Que puede ser todo esto de las metáforas y todo, la opinión de uno y finalmente los argumentos. Eso no podemos dejar de lado. O que estoy ñurdo hoy día. No he podido compartir. Vamos a compartir el texto que está acá. Y creo que se ve ahí. Está un poco lejos, me voy a acercar. Mira, acá hay un texto que se llama, y acá ustedes pueden opinar conmigo un poquito, se llama Violencia Escolar.
¿Qué pasa con la violencia escolar? ¿Qué han visto ustedes últimamente al respecto en la televisión? ¿Qué saben ustedes? ¿Quiénes de acá tienen hijos y pueden decir, chuta, yo he visto tal y tal cosa? Yo he visto un par de cosillas, yo trabajo en un colegio, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la violencia escolar? ¿Está desatada? ¿No es tan así? ¿Hay que poner un detector de metales? ¿Los carabineros tienen que ingresar al colegio? ¿Cómo lo ven ustedes? Así que alguien me diga, acá dice, uff, es un tema horrible y de nunca acabar, porque siempre ha existido. Sí, la Atroz, violencia escolar profesor. siempre ha existido, pero queda la sensación de que ahora hay más, ¿o no? ¿Qué creen Sí, ustedes? ahora Sí, aumentó el bueno, problema en los colegios, pues mucho más que lo que había antes, porque antes uno se molestaba con los compañeros, pero en buena onda, y ahora no, pues ahora es todo más violencia, todo más brutal. Como que queda la sí, sensación de que un compañero puede y te saca una cuchilla, así, ¿o no? A ver, don Benjamín, usted me dijo algo. bueno, lo que yo opinaba por mi parte, más que nada es parte de la casa en realidad, porque los padres son los que tienen que controlar a los hijos y que cada vez la generación, bueno, tengo 19, no puedo Ya. decir muy pendejo tampoco, pero igual a mi edad, igual trabajo y estudio. Y lo que quiero decir con esto es que cada vez los jóvenes son más de cristal, no se les puede decir nada, no se les puede gritar porque no se puede, nomás, porque son más sensibles. Claro, hay más sensibilidad, hay como eso de la generación de cristal, que está Claro, como bien. Tengo mi opinión personal respecto a la generación de cristal. Pero yo creo que los jóvenes hoy día exponen problemas que cuando nosotros estudiábamos existían y como que uno se hacía los lesos con esos problemas. claro, Y de repente pasa que cuando la gente se hace la lesa, esos problemas como que aparecen como a raíz de otras cosas. No sé si les pasa. Mira, acá en el sí. chat dice, aparte ya no se puede ni tocar a los menores, ni siendo los papás. Bueno, yo jamás le pegaría a un estudiante. Ganas me han dado. No, mentira, no me han dado ganas. Pero uno siempre tiene como que aplicar la psicología, la mentalidad, siempre como tratar de punta en blanco a la gente. No sé si han escuchado ese dicho de siempre andar pisando como fila de huevos, ¿o no? Como que siempre está la sensación de que hay que andar cuidando lo que uno dice. Y eso igual es Mm, un poco fome para nosotros, porque yo claro. generalmente lo logro, pero ¿qué pasa si un profe tuvo un mal día? Es como que no hay derecho a eso, ¿ya? Y no sé si supieron lo que pasó en Calama hace poco, po. Lo del Es joven que ahí que... lo que pasa es que ahora les quitaron mucha autoridad a los profesores. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, los profesores eran como súper firmes y rectos, pero ahora, como dice el compañero, con esta generación de que, pucha, ustedes perdieron cero Perdieron la autoridad. apoyo de los apoderados y de todos, porque prácticamente usted le alza la voz a un cabrón chico y ya prácticamente lo está gritoneando, lo está maltratando psicológicamente. Sí, pues los Exacto. apoderados son todo un tema, como que se justifica mucho al niño también. Y de repente hay Mm, chiquillos que tienen otros problemas y los apoderados tienen que hacerse cargo también. Mira, aquí Yadira Es dice, que yo sufrí ahí, de ahí violencia está escolar. todo el asunto, el A ver, profesor. Yo Catherine. creo que todo empieza, como dijo el joven, en casa. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es la autoridad. En casa no se respeta ni al papá, ni al abuelo, no se respeta al carabinero, no se respeta al profesor. Todo eso se enseña en casa. Yo creo que por ahí parte todo. Y como ahora, ¿cierto? Como nuestra sociedad como que está todo más rápido, avanzado, los papás Sí, trabajan, los niños quedan muy solos en casa, el está todo lo del celular. internet, las redes sociales, los juegos de violencia, todo eso se exacto. acumula y va afectando a la juventud de hoy. Sí, pues son muchos factores. Don Jorge levantó la mano. Sí, profe, todo nace por casa y lo que pasa también que hasta los apoderados son medio apoderados de cristal, pues no se les puede decir nada, ¿ya? Exacto. Claro, En esos años cuando estudiamos nosotros, los profes te pescaban de las patillas, te llevaban a la inspectoría. ¿Quién decía algo? Nadie. El profe para al mismo apoderado, el apoderado se queda callado, no decía nada. Ahora no, son todos de cristales, todos alzan la voz. claro, es como quien habla más fuerte. Y eso es como la crisis de la argumentación igual, pues. Es como el que habla más fuerte tiene la razón. Y eso es violento, pues. No está bien. Benjamín levantó la mano y vamos a leer el texto, que está bueno esto. En persona esto sale mejor, por si acaso. Benjamín, usted levantó la manito. Sí, pero leamos el texto de ahí, doy lo que Ya, quiero decir. maestro. Pucha, sí, el apoderado es el gran problema de esto. Yo coincido con ustedes. Por ejemplo, típico, yo soy profesor jefe, tengo un séptimo, un curso que es más chiquitito ahora. Pero tuve cuarto medio, tercero, segundo, de todos los niveles.
Y es difícil decirle a una mamá que su hijo tiene un problema y que hay que hacer algo al respecto, porque tú no sabes con lo que te va a salir ese apoderado. Es como que, wow, el profe, ¿qué se cree? Y pasa, pasa. Uno se topa con todo orden de cosas al final. Ya, vamos a ver el texto entonces. Dice, violencia escolar. La tragedia en Calama, donde un estudiante de 18 años asesinó a una inspectora e hirió a compañeros, evidencia una profunda crisis de incivilidad y violencia social que atraviesa a nuestras niñeces y adolescencias. Este hecho, ocurrido en plena jornada escolar, no es aislado, sino reflejo de un deterioro más amplio que tensiona la confianza en las instituciones y sitúa a muchos jóvenes como víctimas y victimarios a la vez. Si bien reforzar la seguridad es necesario, no es suficiente. Medidas como detectores de metales, aunque bien intencionadas, no abordan el problema de fondo. Se requiere avanzar con urgencia en programas de convivencia escolar, educación emocional y resolución de conflictos, junto con una presencia efectiva de profesionales de salud mental. Y después dice, no podemos normalizar la violencia en las aulas. Urgen medidas estructurales que fortalezcan a la comunidad educativa y permitan avanzar hacia respuestas que trasciendan lo reactivo. ¿Cierto? Es como que no que pase algo, chuta, hay que hacer algo, sino que hay que hacer cosas antes. Y acá yo tengo una pregunta de alternativas para que vayamos practicando. Mira, vayamos viendo. ¿Por qué el autor afirma que el hecho ocurrido en Calama no es aislado? Y dice, A, porque situaciones similares ocurren en todos los países. B, porque refleja un deterioro social más amplio relacionado con la violencia y la incivilidad. C, porque los medios exageran este tipo de noticias. Y D, porque los estudiantes siempre han sido violentos. Y acá arriba tenemos lo de que no es un hecho aislado, me parece. Bien. Dice, este hecho cierto, ocurrido en plena jornada escolar, no es aislado, sino reflejo de un deterioro más amplio que tensiona la confianza en instituciones, bla, bla, bla. ¿Ya? Les dejo eso en amarillo. Y ustedes en la pregunta de alternativas, ¿qué colocarían, chiquillos? ¿Qué responderían ahí? Y finalmente acá la correcta es la alternativa B. Muy bien, porque refleja un Sí, deterioro social más amplio relacionado con la violencia y la incivilidad. Y usted me puede decir, pero profe, ¿qué es la incivilidad? No ser civilizado, ¿cierto? Si te dicen algo, reaccionar al golpe, al coscacho, a lo que sea, y no decir, chuta, es mejor conversarlo, verlo bien, ¿cierto? Así que todos estuvieron muy bien. Benjamín, usted me iba a decir algo después de leer el texto. ¿Se le fue? ¿Me lo va a decir? sí, se me fue, pero acordándome del tema de los jóvenes, no más que nada, que son muy violentos. Con el tema de los juegos, el tema de las redes sociales, está muy... Hoy en día, todo niño sabe, nace con un Una teléfono en la mano, pantalla. claro. Y eso no está bien igual porque hay muchos juegos donde uno, no sé, ve mucha violencia o hay situaciones en la casa que igual son violentas y para los niños no es normal ver cómo una madre con un padre son tratados a golpes. Claro, hay mucha violencia. Por ejemplo, a mí me choca mucho que los niños ocupen YouTube. No sé, yo tengo una Sí, pareja que tiene un sobrino y el chiquillo, pucha, de los 4 años que es full YouTube y es como, puede ver lo que quiera, po. Ahí es donde está el claro, control, ¿cierto? claro. Y ahí finalmente pasan una serie de situaciones habidas y por haber. Chiquillo, mira, vayamos a los conceptos del texto argumentativo. Acá, ¿cuál es el tema polémico que aborda el texto que leímos? El tema polémico. La ¿Sobre qué está? violencia de los colegios, de los alumnos. Bien, la violencia escolar, ¿cierto? ¿Qué opina el autor? Voy a volver al texto. Hoy tengo una página de internet abierta acá que me molesta. ¿Qué opina el autor sobre la violencia escolar, a modo general? ¿Creen ustedes? Bueno, ¿Cree él que... A ver, don Benjamín, usted dijo algo. por mi punto de vista que, bueno, él se está dando cuenta igual que ya está pasando a mayores el tema de la violencia en la escuela ¿Ya? y que ya no hay control, ya no, o sea, uno puede hacer lo que quiera y no, en el colegio no es así. Por ¿Y eso está cuáles el podrían ser las profesor, soluciones que propone el autor? Propone que requiere la urgencia de salud mental. Bien. Ahí está, mira, en celeste, dice.
No podemos normalizar la violencia en las aulas, urgen medidas estructurales que fortalezcan a la comunidad educativa, ¿cierto? Medidas que sean como más de solución y no de reacción. Eso te dice el autor. Y ahí él te expone lo del joven de Calama, te expone lo del detector de metales, te expone la pila de cosas que han pasado, ¿cierto? Y pucha, lo del joven en Calama que apuñaló a la inspectora y a la pila de gente, oye, fue... Yo como profe se me llegó a revolver la guata, fue duro ver eso, Habría estado conocer mi la historia. general a la horca nomás. Pucha, es que Nada más, pues. ahí es todo un tema porque el cabro, ¿cómo llegar a hacer eso? A Tenéis que la silla estar, eléctrica nomás. tenéis que estar, no sé, qué pasó por esa cabeza. Me gustaría ver un análisis de eso. No lo sabremos. La droga, vos, profe, la droga. Sí, después todas estas cosas se prestan para series de Netflix, la vi la cosa. ¿Sí o no? Como Matute y John, qué sé yo. Qué complicado es ser profesor. Complicado, pero con estudiantes como usted, no es tan complicado. Eso. Ya. Que aquí ya la Profe, Ya, tengo una mayoría chiquillos. son consulta. adultos. Bien ahí, bien ahí. Ya. Ahora vamos a ir a la práctica de ustedes. Recuerden que estuvo una buena la conversación. Fue amena, estuvo bien. Pero ahora le toca a usted. Atención. Dejen, chuta, me fui muy arriba. Muy abajo. Acá yo tengo un texto que es una carta al director. ¿Ya? La carta al director, chiquillos, es un texto de un. Es como, por ejemplo, si yo leo un diario. ¿Ya? Yo leo un diario, ¿cierto? Y veo tal tema que me llamó la atención. Y yo como lector puedo opinar, mandar un texto sobre mi opinión y el director del diario finalmente expone lo que yo le dije y lo coloca en el diario. Y ahí tú le podés decir, no sé, a un familiar, mire, yo escribí eso, soy el autor, soy Benjamín, que ahí me opino, ¿cierto? Y finalmente este texto es el siguiente. Acá yo tengo 5 preguntas de alternativas que se las voy a colocar en el chat, que ha sido nuestro modo operandi. Vamos a leer el texto y vamos a ir viendo qué pasa. Dice, señor director, le escribo porque hoy en el Día Internacional de la Niña quiero compartir un problema que me afecta como niña y mujer en esta sociedad. Culturalmente atribuimos posición de poder a los hombres al decir líder, pero no se utiliza lideresa hacia una mujer, palabra aceptada por la RAE. O nos referimos con la palabra genio para un hombre, pero estudiosa para una mujer. ¿Por qué pasa esto? Las palabras crean realidades al hacer referencia a un solo tipo de género. Les estamos diciendo a las niñas que los espacios de poder no son para ellas, contribuyendo a los prejuicios y aumentando las brechas de género. La brecha de género es como que las mujeres son como para esto y los hombres son para esta otra cosa. Las mujeres somos iguales de capaces de tomar posiciones de poder que los hombres. Desde pequeñas comenzamos a percibir las diferencias entre nosotras y nuestros compañeros por las palabras y actos que siembran una semilla del sexismo, la que crece con el tiempo a medida que nos integramos a la sociedad. Muchas veces silenciamos nuestras voces, que son las mismas que reproducen los impedimentos que nos han inculcado durante toda nuestra vida. Como sociedad, le quitamos peso a las palabras y no nos damos cuenta de que su uso puede limitar los sueños de las más jóvenes. Debemos ser conscientes de estas porque son fundamentales para transformar la realidad en la que vivimos. Como niña y mujer, vivo y siento diario la diferencia entre mis pares, aunque ya me acostumbré a vivir con ellas. Bien, chiquillos, vamos a pasar del tema de la violencia escolar ahora a otro tema, ¿cierto? Esta niña que escribe acá, ¿sobre qué está hablando? ¿Sobre qué escribe ella acá en este texto? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? Pregunto yo. Por la diferencia entre géneros. Ya, diferencia de género. Pero ella apela a un punto aquí. No es que sean los roles. ¿Qué pasa con el lenguaje aquí? El lenguaje es más generalizado por el sexo masculino que femenino. Claro, Y ¿cierto? Es como que eh, los hombres es el genio, pero claro, no se le dice genia a la mujer, se le dice estudiosa, ¿cierto? Es claro. distinto. Mira, yo voy a decir un ejemplo súper feo, pero que ocurre. El hombre, por ejemplo, cuando anda de galán,
¿Cómo le dicen a ese hombre? El potro. Potro, El crack, caballero. caballero, galán. Y a las mujeres las tratan súper feo por hacer eso. ¿Está bien eso? No está bien, No. ¿cierto? No, profe. Tiene que ver finalmente con que los vocabularios son súper dispares entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y es así, lamentablemente, el lenguaje crea realidad, ¿cierto? Y lamentablemente acá la niña como que dice, estoy acostumbrada a vivir con esto, ¿cierto? Ahí da como un dejo de, como de resignación, ¿cierto? Chiquillos, mira, les voy a colocar acá las preguntas de alternativas que vamos a ver. Vamos a ir de a poquito, porque el chat admite solamente una cantidad de palabras. Ahí están las primeras dos preguntas. Están un poquito pegadas, pero sirven igual. Ahí va la tercera, que se me cortó un poquito aquí. Y la idea es que después, cuando ustedes lean el texto bien, en su casa lo pueden subrayar, etcétera, ¿cierto? Logremos retroalimentarlo, ya, retroalimentar estas alternativas y finalmente ver cómo vamos avanzando. En las clases anteriores, yo los vi como súper bien. Vamos a seguir en esa senda, así que eso está bueno también. ¿Ya? Chiquillos, yo en el chat les coloqué las preguntas de alternativa. Son las 8:34. Van a leer el texto, ¿ya? Vamos, eso parte desde aquí. Le escribo por qué hoy, ¿cierto? Me voy a acercar un pelín más para que no quede tan ahí. Eso, ecolecua. Ahí está. Van a leer ese texto de tres planas, ¿ya? Pueden, insisto, sacar la idea principal. Acuérdense del durante la lectura, lectura general, lectura analítica por párrafo, ¿cierto? Y van a responder esas cinco preguntas de alternativas que están ahí finalmente, ¿ya? En unos 10 o 13 minutos más vamos a retroalimentar y vamos a revisar para ver cómo nos fue, ¿ya? En esta parte yo voy a estar aquí tras bambalinas, en las sombras, pero yo siempre estoy mirando en lo que me preguntan y todo, ¿ya? Así que eso, comience nomás. Está como cortado, no se puede leer bien. No, si son los tres párrafos, eso es todo. Mire, me voy a acercar un poquito, me voy a alejar un pelín. Ahí, ahí está.
Bien, Jorge, vamos a revisar ahora en breve. Si quiere, no, don Julio. Si quiere, puede tener la alternativa ahí escrita en algún cuadernito, alguna libreta, o lo coloca en el chat, po. Después lo vamos a ir comparando entre todos. Quedan unos 6 minutos, ¿ya? Perdón, donde aparece que se llama Julio Kremer, Trinidad, Trinidad, no lo olvido, no lo olvido más. En 3 minutos retroalimentamos.
Ya, chiquillos, vamos a retroalimentar. Espero que nos haya ido bien. Esto va a quedar como análisis para usted mismo, ¿cierto? Ustedes tienen las alternativas finalmente en algún cuaderno, varios de ustedes las colocaron en el chat. La idea es que ojalá tenga las cinco buenas. Si no, vamos a seguir mejorando, vamos a seguir aprendiendo. Recuerden que para eso estamos aquí. Bien, atención. Dice, le escribo porque hoy es el Día Internacional de la Niña. Quiero compartir un problema que me afecta como niña y mujer en esta sociedad. Culturalmente atribuimos posiciones de poder a los hombres al decir líder, pero no se utiliza la palabra lideresa hacia una mujer. Palabra aceptada por la RAE. O nos referimos con la palabra genio para un hombre, pero estudiosa para una mujer. Pero, ¿por qué pasa esto? Las palabras crean realidades, dice. Al hacer referencia a un solo tipo de género, les estamos diciendo a las niñas que los espacios de poder no son para ellas, contribuyendo a los prejuicios y aumentando las brechas de género. Las mujeres somos igual de capaces de tomar posiciones de poder que los hombres. Desde pequeñas comenzamos a percibir la diferencia entre nosotras y nuestros compañeros por las palabras y actos que siembran una semilla del sexismo, la que crece con el tiempo a medida que nos integramos a la sociedad. Muchas veces silenciamos nuestras voces, que son las mismas que reproducen los impedimentos que nos han inculcado durante toda nuestra vida. Como sociedad, le quitamos peso a las palabras y no nos damos cuenta de que su uso puede limitar los sueños de las más jóvenes. Debemos ser conscientes de estas porque son fundamentales para transformar la realidad en la que vivimos. Como niña y mujer, vivo y siento diario la diferencia entre mis pares, aunque ya me acostumbré a vivir con ellas. ¿Cierto? Y las preguntas están abajo, dice. Según la autora, ¿qué efecto tienen las palabras en la sociedad? ¿Cierto? Dos, dice. ¿Qué ejemplo utiliza la autora para mostrar las diferencias de género en el lenguaje? 3. ¿Por qué la autora considera importante reflexionar sobre el uso de las palabras? Va, que se me chispotea el mouse. Y después, finalmente, ¿qué se puede inferir cuando la autora dice que muchas veces silenciamos nuestras voces? Y 5. ¿Cuál es el propósito principal de las cartas escritas por Valeria Moreno? Entonces, vayamos por parte. Vayamos a la pregunta 1. Dice, según la autora, ¿qué efecto tienen las palabras en la sociedad? Y eso parece un poquito, de cierta forma, textual acá, cuando decimos que finalmente las palabras crean realidades, ¿ya? Me parece que está por acá. Dice, las palabras crean realidades. Al hacer referencia a un solo tipo de género, les estamos diciendo a las niñas que los espacios de poder no son para ellas. Entonces ahí nosotros tenemos la pregunta uno. Le podemos colocar ahí, si quieren, entre chuta, control Z, ¿cierto? Le ponemos ahí un uno para decir que es la pregunta uno, ¿cierto? Acá la correcta, chiquillos, en la uno es la B. Acá la correcta es que crean realidades y pueden reforzar los prejuicios, ¿cierto? Decir que, por ejemplo, la palabra genio solamente es para hombres. Eso es un prejuicio. Y eso no es así. Uno puede utilizar la palabra genia también, ¿verdad? Después dice, ¿qué ejemplo utiliza la autora para mostrar diferencias de género en el lenguaje? Acá la respuesta la tenemos acá, ¿cierto? Dice, le escribo porque hoy, en el Día Internacional de la Niña, quiero compartir un problema que me afecta como niña y mujer en esta sociedad. Culturalmente atribuimos posiciones de poder a los hombres al decir líder, pero no se utiliza la palabra lideresa hacia una mujer, palabra aceptada por la RAE. Y ahí tenemos la pregunta número 2, que le vamos a colocar en este caso verde, y le vamos a colocar ahí el 2, ¿cierto? El 2 que está ahí, y que también le vamos a colocar verde. Ah, ahí está. Y ahí finalmente está textual la respuesta. Acá la correcta es la C, líder para hombre y no lideresa para mujeres, y ese es el ejemplo tácito que está clarito. Esas preguntas, esas dos, eran las más fáciles porque estaban textuales. Después finalmente estamos hablando de reflexiones e inferencias. Dice, ¿por qué la autora considera importante reflexionar sobre el uso de las palabras, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, te habla del Día de la Niña, ¿cierto? De hartas cosas, y acá la correcta está en el último párrafo, dice. Como sociedad, le quitamos peso a las palabras, dice, y no nos damos cuenta de que su uso puede limitar los sueños de las más jóvenes. Debemos ser conscientes de estas porque son fundamentales para transformar la realidad en la que vivimos.
Como niña y mujer, vivo y siento diario la diferencia de mis pares, aunque ya me acostumbré a vivir con ellas. Ahí yo tengo, vamos a colocarle otro color, le vamos a colocar rosado, ¿cierto? Ya tenemos finalmente la respuesta a la pregunta 3 que está más o menos acá abajo. Y dice, 3. ¿Por qué la autora considera importante reflexionar sobre el uso de las palabras? Y ahí está, po, lo que yo les dije. Porque limita finalmente los sueños y oportunidades de las niñas, ¿cierto? Y después vamos a ir a las últimas dos que están acá abajo. 4. ¿Qué se puede inferir cuando la autora dice que muchas veces silenciamos nuestras voces? Y eso está acá más arribita, ¿cierto? Ay, que se me va el cosito. Eh, Acá está. Muchas veces silenciamos nuestras voces, que son las mismas que reproducen los impedimentos que nos han inculcado durante toda la vida, ¿cierto? Y ahí tenemos la pregunta 4. La vamos a colocar ahí con azul, no, muy oscuro. La vamos a colocar con amarillo, ¿cierto? La pregunta 4. Y finalmente está lo de los impedimentos. Y acá la correcta es la C, que las mujeres han internalizado prejuicios y limitaciones sociales, ¿cierto? Ahí está el tema de las limitaciones y de silenciar las voces, porque finalmente las mujeres pasa que finalmente las silencian por el tema del sexismo en el lenguaje. Y 5. ¿Cuál es el propósito principal de la carta escrita por Valeria Molero? Esta pregunta en general es una pregunta que va hacia todo el texto, ¿ya? Y dice, ¿cuál es el propósito principal de la carta? Dice, ¿informar sobre el tema del Día de la Mujer de la Niña? No, no está informando porque el texto está opinando. B, ¿criticar exclusivamente a la Real Academia Española? No, solamente la menciona como un ejemplo, ¿ya? Y acá tenemos la C y la D, que pueden ser ambas posibles, pero acá hay una correcta, sí o sí. En la 5, ¿cuál creen que es? ¿La C o la D? Pregunto en el chat, en el micrófono. La C, La profe. C, la C, profe. La C, Bien, profesor. chiquillos. Reflexionar sobre cómo el lenguaje contribuye a las desigualdades de género y promover finalmente un cambio social. Bien, bien, chiquillos. Bien, me La saqué un idea, 7. se sacaron un 7, ¿o no? ¿Cómo nos fue? 5 de 5. Me saqué un 5 de 7. 5. Bien, chiquillos, miren, si al final eh, la potencial prueba que ustedes van a tener, chiquillos, a final de este proceso, yo les aseguro que va a ser mucho más fácil de lo que estamos haciendo nosotros ahora, ¿ya? Acá Trinidad tuvo una mala, pero recuerden que no hay mejor profesor. Yo no soy el mejor profesor. No es el profesor de matemáticas ni el profesor de ciencias. El mejor profesor, chiquillos, siempre va a ser el error. Acá nosotros nos podemos equivocar en las preguntas de alternativa y ver finalmente qué nos pasó al respecto. Y la idea es finalmente ir corrigiendo de a poquito, ir mejorando, ir viendo cómo nos va, etcétera, etcétera. Y bueno, ir siempre leyendo, utilizando los métodos de comprensión de lectura. El antes de la lectura, si es que hay alguna imagen, fijarse en la extensión, fijarse, por ejemplo, en los elementos que están subrayados por aquí y por allá, ¿verdad? Si hay algún autor que nosotros conozcamos, el tipo de texto también. Y siempre nos ayuda mucho el tema de tal vez leer a modo general para responder un par de preguntas por aquí y por allá, ¿cierto? Y finalmente leer párrafo por párrafo, porque si ustedes ven, acá yo dejé las preguntas de alternativa subrayadas y todo el tema. El texto nosotros igual lo subrayamos, pues lo glosamos, como se dice, ¿cierto? Y ahí yo puedo sacar todo lo otro que sobra, lo saco de ahí, ¿cierto? Y me va quedando más chiquitito. Y voy dejando finalmente las respuestas, ¿no? ¿Verdad? Y finalmente es un texto que es mucho más corto, lo que me sirve a mí. Un texto que tenía varias líneas lo dejamos resumido a la nada misma. Y como yo soy un seco del internet, yo puedo retroceder y todo el tema. Seco del internet, le digo yo. Y ahí yo lo voy limpiando, etcétera, ¿cierto? Para utilizar este texto en otra oportunidad, porque siempre ayuda tener material para todo. Y ahí lo dejamos. ¿Bien? Chiquillos, ¿cómo estuvo? ¿Les fue bien? ¿Lo sintieron práctico? Conversamos harto hoy día igual, de temas bien profundos. Eso siempre ayuda también poder conversar un poquito. De repente los chiquillos cuando están en presencial hablan mucho menos que ustedes y eso se agradece, ¿cierto? Don Jorge, usted levantó la manito. Estuvo bueno, profe. Bien, don Jorge ahí lo tenemos ahí de hace tiempo Hay y que la idea es puro que leer vayamos nomás. creciendo, avanzando, ¿cierto?
Ya, chiquillos, quedan 3 minutitos, les voy a regalar esos 3 minutitos de Yapa, ¿ya? Claudia, qué bueno que le gustó. Me alegro, eso me halaga, me hace seguir adelante. Y la próxima clase vamos a ver unos conceptos más como específicos, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de argumentos, que son las razones para fundamentar la opinión, hay distintos tipos de argumentos, como por ejemplo experiencias personales, cifras, porcentaje, y tenemos que ir viendo qué tipo de argumentos se nos van presentando en el transcurso de, ¿ya? Eso pues, cuídense. Sí, pues nos vemos el sábado 30. El sábado 30 nos vemos presencial. Y el próximo jueves nos vemos en clase. El jueves es feriado, pero igual hay clases, ¿ya? Para que nos encontremos vía online, ¿ya? Cuídense y nos estamos viendo. Chao, Chao. profesor, cuídese igual. Buenas Chao, noches, Gracias. profesor. profesor. Claudia, somos los dos Gracias, de los Higgins. Bien Ya, ahí. buenas noches, Chao. gracias, profe. gracias. Cuídense. Chao, chao.